¿El Hijo de Dios o el Dios del Sol? Vaya, el título de por sí ya nos pone a pensar, ¿no? En este análisis vamos a explorar algo que, para muchos, puede ser sorprendente: la idea de que muchísimos elementos de la vida de Jesús ya existían en mitos paganos miles de años antes. Así que acompáñenme que vamos a desentrañar estos paralelismos tan llamativos. La historia de Jesús es, sin duda, una de las más influyentes que se han contado. Ha moldeado civilizaciones enteras. Pero, ¿es una historia completamente original? Esa es la gran pregunta que nos plantean las fuentes que vamos a revisar hoy. Y la respuesta nos va a llevar a un viaje por mitos y leyendas de civilizaciones muy, muy antiguas. A ver, repasemos rápido. Los puntos clave de esta historia los conocemos todos. El nacimiento de una virgen, los milagros, los 12 discípulos, la crucifixión para salvarnos y, por supuesto, la resurrección al tercer día. Son los pilares de una fe que cambió el mundo. Quédense con estos puntos en la cabeza porque los vamos a volver a ver, y mucho. Y aquí es donde todo se pone súper interesante, porque las fuentes que analizamos sugieren que esta narrativa tan poderosa no apareció de la nada. Más bien, podría ser el eco de historias contadas milenios, pero milenios antes. Empecemos nuestro viaje en el antiguo Egipto, 3000 años antes de Cristo. Conozcamos al dios Horus. Y aquí prepárense, porque los parecidos son de no creer. Según las fuentes, Horus también nació de una virgen, Isis Meri, ¿cuándo? Un 25 de diciembre. Fue bautizado a los 30 años, tuvo 12 seguidores, fue crucificado y resucitó al tercer día. La estructura es prácticamente un calco. Pero ojo, 3000 años antes. Pero esperen, que esto no termina en Egipto. Ahora saltemos a la India, por ahí del 900 a.C., y hablemos de Krishna. Aquí las similitudes siguen y siguen. Nacimiento virginal, una estrella que anuncia su llegada, la visita de hombres sabios con regalos, incluso un tirano que ordena matar a todos los bebés para evitar que él llegue al poder. Y por supuesto, ambos sanaron a los enfermos e hicieron milagros. Es otro eco, ¿no?, de la misma historia. Ok, a estas alturas ya queda claro, ¿no? No estamos hablando de simples coincidencias. Lo que las fuentes sugieren es que existe como un molde, un arquetipo del Salvador que se repite una y otra vez en distintas culturas a lo largo de los siglos. Pensemos, por ejemplo, en el nacimiento milagroso. Es un tema que aparece por todos lados. En Grecia, Perseo es concebido cuando un dios visita a su madre. En Roma, Rómulo, el fundador, también. En la India, Buda nace de la Virgen Maya. La idea es muy clara. El héroe, el Salvador, tiene que tener un origen que lo ponga por encima de los simples mortales. Y la cosa no para en el nacimiento, para nada. Dionisio, el dios griego, convirtió el agua en vino. Apolonio de Tiana, en la Roma imperial, sanaba enfermos y decían que hasta resucitaba muertos. Incluso la ascensión a los cielos, ya la teníamos en la leyenda de Rómulo. El patrón se va haciendo cada vez más y más claro. No son historias únicas, sino como variaciones sobre un mismo gran tema. Hasta ahora hemos hablado de las vidas, ¿cierto? De las biografías. Pero ¿qué pasa con las ideas, con los conceptos teológicos más profundos? Bueno, según las fuentes, ahí también hay unas raíces muy, muy antiguas. A ver, pensemos en la Santísima Trinidad. Es una idea central, ¿verdad? Un Dios en 3 personas. Pues resulta que la idea de adorar dioses en grupos de 3 era súper común en el mundo antiguo. El caso más famoso, en Egipto. La familia de Osiris, Isis y Horus era adorada como una unidad, como una trinidad. Las fuentes sugieren que este concepto egipcio, que se trabajó mucho en centros intelectuales como Alejandría, influyó directamente en cómo se formó la teología cristiana. De hecho, hay una cita del historiador Will Durant que lo resume todo de una forma brutal. Él dice: el cristianismo no destruyó el paganismo, lo adoptó. De Egipto vinieron las ideas de una Trinidad divina. O sea, no fue una sustitución, sino una absorción. Y ahora vamos a meternos en algo todavía más profundo, casi poético, la posible conexión astronómica. Las fuentes nos proponen verlo como una gran metáfora escrita en el cielo, el Hijo de Dios y el Sol. Fíjense qué curioso. Cada invierno, el Sol parece morir cuando llega a su punto más bajo en el cielo, cerquita de la constelación de la Cruz del Sur. Se queda quieto ahí por 3 días y luego, el 25 de diciembre, empieza a subir otra vez.
resucita. Y así como el sol viaja a través de los 12 signos del zodiaco, Jesús viajó con sus 12 discípulos. Es una forma de conectar la fe con el cosmos. Y esta conexión con los astros no se queda ahí. Hablemos de la era de Piscis. El nacimiento de Jesús marca justo el inicio de esta era, que tiene como símbolo a 2 peces. Esto explicaría por qué el pez se volvió un símbolo secreto tan importante para los primeros cristianos. La conexión es tan fuerte que, de hecho, la forma del gorro del Papa, la mitra, está diseñada para parecer la cabeza de un pez. Ok, después de ver todo esto, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Si tantas culturas tenían mitos tan parecidos, ¿por qué fue la historia de Jesús la que triunfó de esta manera? ¿Por qué se convirtió en una de las religiones más grandes del mundo y no, por ejemplo, el culto a Horus, a Krishna o a Dionisio? Y la respuesta que nos dan las fuentes, bueno, quizás sorprenda a más de uno. No tiene que ver con la teología, sino con la política. Sostienen que el ascenso del cristianismo no fue tanto un milagro espiritual, sino más bien el resultado de una estrategia de poder muy bien calculada por el Imperio Romano. Miren esta línea de tiempo, porque es como ver una partida de ajedrez. Todo empieza en el 312, cuando el emperador Constantino dice que ganó una batalla gracias al dios cristiano. Un año después, se acaba la persecución de cristianos. Luego, en el 321, una jugada maestra establece el domingo, el Día del Sol, como día de culto, uniendo así a paganos y cristianos. Y el momento cumbre, el jaque mate por así decirlo, llega en el 325 con el Concilio de Nicea. Ahí se unifica la doctrina bajo el control del Estado. Y a partir de ese momento, el poder del imperio se usó para demoler sistemáticamente los cultos rivales. Entonces, para resumir, la conclusión de las fuentes es muy directa. El cristianismo no prevaleció por ser teológicamente superior o más verdadero, sino porque se convirtió en la herramienta política perfecta para unificar y controlar el imperio romano. Fue una historia de poder, de adopción imperial y de eliminación de la competencia. Y esto los deja con una última reflexión, una pregunta bastante grande. Si las historias que consideramos sagradas están tan entrelazadas con la política, con la astronomía y con mitos de hace miles de años, entonces, ¿la fe es un producto de la revelación divina o es un producto de la historia humana? Una pregunta que la verdad resuena mucho más allá de este análisis. Gracias por acompañarnos en esta exploración.